Mucho gusto, mi nombre es Walter Amílcar Scholl Contreras, de estudiante de la maestría en currículum del curso de Pedagogía Universitaria con la doctora Mariela Román Barrios. Vamos a hablar un poco del contexto de educación en Guatemala, como también a nivel de Latinoamérica y en otro contexto del país, cómo ha estado la educación. Pero primero hablemos de lo nuestro. Estamos viendo cómo ha estado la educación desde que nosotros nos formaron. Cómo ha sido nuestra forma, nuestro trayecto desde esta educación que nosotros vemos y cómo lo vemos actualmente. ¿Dónde estamos nosotros? Son varias preguntas que nosotros formulamos porque tampoco llegamos a conocer y a sintetizar bastante el concepto de educación. Y eso pues nos ha llevado a ciertos análisis y cómo entender realmente la educación en Guatemala y lo que a nosotros nos formaron y cómo queremos transmitir a los otros, a las generaciones que actualmente están en esa etapa. Ahora, como lo vemos nosotros, los docentes y pues también quienes estamos estudiando para la pedagogía, eso entendemos que para tener una secuencia de la educación es importante también que las personas, que los estudiantes, quienes también se forman para eso, tienen que tener criterio propio. Ya no es el tiempo de que nosotros vamos a implementar una metodología en la educación de memorizar. Los niños, los jóvenes y todos quienes se educan, quienes estudian, quienes pasan en la escuela, ya no es el momento para memorizar. Si nos damos cuenta, existen muchas herramientas virtuales, existen muchas metodologías de enseñanza, de aprendizaje actualmente, pero muchos desconocemos esta parte. Aún muchos catedráticos no se han contextualizado de la realidad. Algunos desconocen todavía sobre la inteligencia artificial, su aplicabilidad, cómo es que apoya esto, pero también cómo es que la inteligencia artificial puede sustituir el pensamiento de un estudiante. Son como críticas que un profesor, digamos, tiene que tener, tiene que leer para poder entender que actualmente ya no se puede educar como nos educaron nosotros. De igual manera, ¿cómo entendemos nosotros la educación para poder dar? Soy una de las personas que siempre me ha gustado realizar una cátedra indirecta. Lo he llamado así porque realmente siento de que yo llegar a las aulas y enseñarle a los niños cómo se reforesta, cómo se siembra un árbol, por ejemplo, no es lo mío. Prefiero demostrar que yo, de haber sembrado en bolsas almácigos, arbolitos de caoba, de cedro, y eso, plantar en un terreno donde estos arbolitos vayan a crecer y que me vean haciendo eso, yo siendo profesor, muchos lo harán. Actualmente es una tendencia que estamos viviendo en mi comunidad y vemos que en lo principal me ven como ejemplo, entonces están aplicando estas técnicas. Ahora dicen, si el profe está sembrando, nosotros también podemos. Eso es una de las herramientas que considero que la forma de educar no es precisamente ir a una escuela de 4 paredes y que aprendan la educación o que aprendan una metodología educativa desde allá, sino que también todo el contexto, todo lo que nos rodea. Podemos tener una escuela debajo del árbol, podemos tener una escuela en un campo de cultivos, porque realmente ahí es donde aprendemos para la vida, aprendemos la forma de cómo hacerlo, porque estamos palpando el sentido de la educación.
No es una educación teórica, no es la que voy a ir a plasmar en la pizarra o lo que vaya a redactar para que me busquen el significado, sino que una fórmula palpable para conocer, por ejemplo, la ciencia, cómo se estudia. Algo que quiero demostrar, por ejemplo, esta es una semilla de Nance. ¿Cómo nosotros podemos entender para que germine esto? Haciéndolo. También debemos entender que para los que han leído sobre el corcho pedagógico, debemos de aplicar. Vemos una herramienta, un objeto que a la cual, explorando muchas ideas sobre ello, podemos entender de que la educación no precisamente es un contenido repetitivo, es un contenido palpable que el estudiante sienta, porque estamos educando para la vida. En lo personal, siento que la educación tiene que llegar un poco más allá. Pensemos que también desde la cosmovisión maya, los mayas nos educaron que la educación tiene que ser holística. Todos los mayas crearon el cero, el valor del cero. Para muchos eso no tenía significado, pero el significado para nosotros es la forma holística que tiene el caracol, por ejemplo, la concha. La forma holística es también, pienso que la educación tiene que ser holística. Cómo nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades, porque empezamos a tener criterio propio. Cómo nosotros no tenemos que ser sumiso para lo que nos digan, porque también nosotros tenemos de que dar nuestro punto de vista. ¿Por qué creemos que es así? Debemos estar preguntando. Tenemos que pensar. Entonces entiendo que la educación debe ser analítico, crítico, informativo y palpable. Tiene que tener ciencia. La ciencia es tocarlo y haciéndolo, porque basado a eso nosotros nos educamos para la vida y entendemos la razón, porque muchos analíticos sobre la educación dan ese conocimiento, y justamente lo que vimos en el video, y creemos también que eso debería de ser, debería de transformar el significado de la educación, y así nosotros vamos a ser agentes de cambio para bien, para su pueblo, para sus comunidades y para la familia. Y no solo educamos para el momento, educamos para la vida. Entonces, la razón de una educación a la cual pienso es que debemos de educar para la vida. Y la vida tendrá sentido para la persona a quien realmente siente y palpea la educación para aprenderlo, ¿verdad? Y así es como aprende para la vida. Muchas gracias, esto ha sido todo mi sentir y mi expresar sobre la educación y cómo veo yo la educación.